Este programa es auspiciado por Turil. Lo más importante es usted. Dambori Arenes Costegui Agronegocios. Comeri. Por su salud lo mejor. Agroveterinaria Balestena. Óptica Ernesto López. Granja Rivera. Ministerio de Educación y Cultura. Fondos de incentivo a la cultura. Hace precisamente un siglo, en marzo de 1913, se fundaba la actual Liga de Fútbol de Rivera, al igual que las demás ligas de los departamentos del norte. El popular deporte se constituía oficialmente como institución en la mayoría del país entre 1911 y 1913. De la mano de los emigrantes europeos y de la expansión del ferrocarril, el deporte del balompié, fútbol, se popularizó entre las clases trabajadoras vinculadas a las empresas extranjeras primero y luego a las capas medias de la sociedad criolla que lo adoptaron con fervor. La globalización de los deportes, el culto al cuerpo sano, la reinstalación de las Olimpiadas y el espíritu de competitividad acompañaron la expansión de la revolución industrial y del imperialismo en la segunda mitad del siglo XIX, con un movimiento migratorio fabuloso que europeizó al planeta. En el Uruguay no fue diferente. Los trabajadores ingleses vinculados a las empresas multinacionales y particularmente el ferrocarril diseminaron el fútbol siguiendo el trayecto de las vías férreas y de los capitales europeos. En el siglo XX, el papel del vallismo y de la prensa fueron fundamentales para consolidarlo como deporte de masas. En 1900 se creó la Asociación Uruguaya de Fútbol. Desde 1906, el diario El Día y el diario La Razón tenían columnas permanentes sobre este deporte. Los clubes uruguayos como Peñarol y Nacional despertaban interés en la afición en todo el Río de la Plata. Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y él viene corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extraña la dejó el piletón, y el pibe le dijo riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. El gobierno de Valle creó en 1911 la Comisión Nacional de Educación Física, que se abocó a promover todos los deportes y alentar la creación de instituciones y ligas deportivas. Se incentivó el atletismo, el ciclismo, la natación y naturalmente el fútbol. Dentro del plan de desarrollo se incluyó la creación de plazas de deportes en todo el país. En ese marco de promoción y publicidad surgen las ligas de fútbol como la de Rivera, incentivada por el número de adherentes en la frontera y por los éxitos internacionales de los equipos uruguayos. La prensa riverense de finales del siglo XIX anunciaba la existencia de varios juegos de pelota en los campitos de la ciudad. Todavía no podían denominarse canchas, pero eran escenario de disputas como la Plaza Flores, aún con su bajada pronunciada, la actual Plaza Internacional, donde se jugaron los primeros partidos fronterizos a principios del siglo XX. Otras canchas fueron el actual predio del Corralón Municipal y la cancha de Oriental, y el denominado Field Municipal,
el actual estadio Atilio Paiva Olivera, cuyo campo de juego estaba orientado en forma paralela al arroyo Cuñapirú, al inverso que en la actualidad. El periódico La France dedicaba desde 1906 una columna permanente a este deporte, con anuncios humorísticos, información de los partidos y publicidad sobre los implementos necesarios para jugar: botines, camisas, corbatas, saco y sombrero para los árbitros, además de camisetas y bermudas o pantalones y, naturalmente, pelotas de cuero. El primer partido registrado por la prensa local ocurrió el 31 de agosto de 1902, hace 111 años, entre titulares y suplentes del Juventud Riverense Fútbol Club. Ese mismo año se había fundado el Club 14 de Julio, con lo cual el balompié alcanzaba la característica de fronterizo, única en el país. Basta recordar que en 1909, cuando se funda la primera liga de fútbol local, el 14 de julio formaba parte de la misma y sale justamente campeón del torneo de ese año. La primera liga de fútbol de la frontera, creada en mayo de 1909, estaba integrada por 10 equipos: el uruguayo, 14 de julio, La Valleja, Tabaré, Nacional, 25 de agosto, 19 de abril, Rivera, Imperial y Aquidauan. En los años siguientes se seguirán sumando equipos, aunque en su mayoría eran formaciones de amigos más que instituciones deportivas. Algunas han sobrevivido hasta el presente con una rica historia en el campo social y futbolístico. En marzo de 1913, finalmente se conformó la actual Liga de Fútbol de Rivera. La primera comisión directiva estuvo integrada por Carlos Gamba, también director del Liceo Departamental, en su calidad de presidente, Francisco Lasalle como vice, Óscar Cardeillac secretario, y Juan Eduardo de Carlos, Francisco Piciotano, Felipe Castañeda, Alberto Contenti y Julio Juncosa como vocales. Este último era el propietario del Salón Rendezvous, que ese año, 1913, pasó a ser el Teatro Florencio Sánchez. La Liga de Fútbol se fundó con los siguientes equipos: Tabaré, 14 de julio, La Valleja, Uruguayo y Formidable. La Valleja se va a consagrar campeón de la primera copa disputada, el torneo Rendezvous. El primer logotipo de la Liga de Fútbol fueron 2 triángulos, uno blanco y azul con una diagonal punzó. El 14 de abril de 1913 se jugó la primera fecha de la liga recién fundada, enfrentándose Tabaré y 14 de julio con una victoria del último por 5-2. Y en el fin de semana siguiente se enfrentaron La Valleja y Formidable, ganando el primero por 9-1. Fue un comienzo donde abundaron las goleadas y también los líos, como lo ocurrido en el partido entre La Valleja y Tabaré, que no culminó por una enorme pelea entre jugadores y públicos, según la prensa, con mucha responsabilidad del árbitro que solo anulaba los goles del Club Tabaré. Este torneo de la Liga coronó a La Valleja como el primer campeón de la historia del fútbol local. Este programa es auspiciado por Turil. Lo más importante es usted. Dambori Arenes Costegui Agronegocios. Comeri. Por su salud lo mejor. Agroveterinaria Balestena. Óptica Ernesto López. Granja Rivera. Ministerio de Educación y Cultura. Fondos de incentivo a la cultura.